está estudiando, digamos, el tipo de ejercitación que está haciendo, esas cuestiones. Pero bueno, al que le dedicó poquito tiempo, le tiene que meter un poco más de tiempo. Eso no era... Sí, lo que pasa es que el tiempo es una variante, ¿no? Sí, el tiempo es una variante, el tiempo que les dan para rendir es una variante. Pero bueno, lo que se considera ahí es que, en teoría, con ese tiempo, el estudiante, si tiene claro esos conceptos, no va a tener problema en resolverlo. Pero bueno. Bueno, les voy a pedir que abran los modelos de parcial, que los vean, les paso el enlace por acá si quieren. Profe, ayer haciendo los modelos de parcial me di Sí. cuenta que me va a ir muy bien, pero en lógica. Bueno, si no te molesta algo de lo que vos pusiste, lo vamos a usar ahora para explicar. Bueno, está bien, profe. Si está Eh, bien, sí, si no, bueno. a los primeros 9 que habían subido el laboratorio les corregí, al resto ya no, porque me fui a dormir. No, no me fui a dormir, pero ya terminó el día. Así que bueno. No, sí, ya lo tanto. Lo que pasa ¿Había es que que ayer subirlo, profe? tuvimos un día Sí, muy No, había lo que vi. subirlo porque Ah, acá dice agregar entrada. ese Ah, era, bueno, que eso ahí sacó era foto. para cumplimentar la actividad, ¿no? Sí. Ahora, bueno, la idea es que abran los modelos y que yo les muestro algunas resoluciones y veamos los modelos y a ver como si estuviéramos en el parcial, ¿sí? Y ver en el ver sobre todo las cuestiones de enunciados, si se entiende qué hay que hacer, si no se entiende qué hay que hacer, ¿sí? Y algunos de esos ejercicios los vamos a desarrollar ahora, en este tiempo. Pero yo les pido, sé que es difícil conectarse y estar como atento, estamos todos con las cámaras apagadas, no nos vemos, no estamos en el aula, ¿sí? Yo sé que es difícil, pero les pido que hagan ese ejercicio de que ya que se levantaron a esta hora, que están conectados, que esta es la última clase antes del parcial, ¿sí? No nos vamos a volver a encontrar antes del parcial. Aprovechemos este tiempo, que intenten conectarse con todas las luces, además de con todo el internet, que se conecten ustedes con todas las luces, que puedan leer el enunciado, que se imaginen que están rindiendo hoy, que esas respuestas las tienen que contestar hoy, ya, para aprobar la materia. ¿Sí? Que aprovechemos el tiempo que están dedicándose para estar acá. El que está acostadito, ahí tapadito en la cama y vaya por lo menos sintiendo un poco de frío para que se le activen las neuronas. ¿Sí? ¿Pudieron abrir los modelos? Sí, profe. Sí. Ok. La mayoría en el laboratorio Profe, de lo... Sí, diga. ¿por qué no me puedo conectar al Meet de la compu? Me sale el Eh, error 404. Si haces clic en el enlace, si no te va a copias y dejar, tenés que pegás, copiar. Si copio y pego el link. Sí, sí, porque Sí. no sé sí. me ha quedado mal en el aula virtual, se ve que cuando hice porque en el aula virtual no te toma directamente el link, tenés que vos hacerle el link y no sé, ahí me tiene que haber faltado una Ah, Sí, sí, no, palabra, ahí algo. estuve. te va a redirigir al Moodle y si te das cuenta y seguís avanzando en la URL, es como que está el link del Meet al final. Entonces, es Gracias, raro. gracias. Claro, es como que interpreta que toda la invitación es un link propio del aula virtual y ahí es donde sale el 404. Ah, Copiando el link del Meet en otra pestaña, ya ahí funciona bien. no sé por qué me quedo así, pero bueno, me quedo así. ¿Habrá gente que no está pudiendo entrar? ¿Pueden pasar el link por el grupo, porfa, alguno de ustedes? Ya lo pasamos. Ah, buenísimo. Bueno, vamos a los modelos. El primero, la mayoría puso el primero subió el primero, o sea, hicieron el primero. Ahí vamos a seguir subiendo. Que es de hardware y software, ¿sí? Había un par que estaban bastante bien y había otro par que es lo que pasa en los parciales, que por ahí la respuesta no es que esté mal, pero
es como una respuesta media desorganizada o tomada un poco de cada lado y no se ve mucho el contenido del material. No es que nosotros, vieron que ayer yo en el grupo les decía, bueno, ¿y qué dice el material que te dimos nosotros? Que uno de ustedes preguntaba, busqué cuántos bytes se representa un carácter y en una bibliografía dice que 2, en otra bibliografía dice que 1, en otra bibliografía. La bibliografía de referencia es la que hemos dado nosotros. No es que nosotros digamos, esto es lo único que está bien y el resto no. Porque hay que depender también de qué estamos hablando, qué tipo de arquitectura es la que estamos hablando. O sea, no digo que ese otro material esté mal, sino que habría que ver material de qué es, de qué se está hablando, cuál es el contexto. Entonces, tomen de referencia los materiales nuestros, ¿sí? También vayan puntualmente a la parte del manual donde hablaba de memoria secundaria, o donde hablaba de periférico, o donde hablaba de sistema operativo. Tampoco es que tengan que leer 23 páginas, y si tuvieran que leer 23 páginas tampoco sería la muerte, digamos. Y ver ahí cómo construyen la respuesta. Tampoco es un copiar y pegar, ¿sí? Ninguno de los dos extremos. Ni un copiar y pegar de lo que dice exactamente el manual, pero tampoco el guitarreo, digamos, ¿sí? Tratemos de armar una frase, unos párrafos, porque tampoco una sola oración va a poder dar respuesta a la pregunta, un párrafo que se entienda, que esté bien redactado, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, algunas cuestiones, ¿qué es la memoria secundaria o externa? Es buscar obviamente la definición, es saber más o menos la definición de este tipo de memoria, y después dice, enuncia al menos 3 diferencias con la principal, ¿sí? En los que leí que estaba bien, yo les puse los comentarios a los que corregí, los que leí que estaban bien, estaban así como contadas las diferencias, ¿no? Entonces había como que seguir bien la lectura para entender qué es lo que estaban diciéndome como opuestos entre una y la otra. En esos casos, no es que esté mal la forma de redactar, esto es simplemente una recomendación. En esos casos, cuando me piden algo así puntual, esto, por ejemplo, 3 diferencias, lístenlo. Diferencia 1, la memoria principal es volátil, la memoria secundaria no es volátil. Diferencia 2, la memoria principal es de acceso aleatorio o no es de acceso aleatorio, la memoria secundaria sí lo es o no lo es, lo que sea, ¿sí? Sean como más claros porque eso también les va a permitir a ustedes encontrar si están escribiendo correctamente o si se están equivocando. Porque a veces por la falta de tiempo, por los nervios, por lo que sea, podemos cometer errores. Después, el ejercicio que estaba como mal resuelto por lo general, creo que uno solo o 2 de ustedes lo había resuelto bien, era este de cómo hago para, dice, dado el siguiente texto, calculo el espacio necesario para almacenarlo en una memoria, expresando el mismo en byte o en bits. ¿Cómo se imaginan ustedes que se hace este ejercicio? Yo tengo una duda, profe. ¿Cómo se imaginan? No, ¿cómo saben que se hace el Yo lo ejercicio? hice tipo, contando las palabras y los espacios, multiplicándolo por 8. Contando las palabras. Las palabras no, las Los letras. caracteres. Ah, ok. Caracteres, claro. Los caracteres o letras, ¿no? Sí. El punto también. Ok, Ah, teniendo pero el punto. 48 puntos. ¿Y el espacio en blanco? El Ah, espacio también también se se cuenta. cuenta. El espacio También se cuenta, ¿sí? Por ejemplo, una de las resoluciones me parece que era de... me parece que eras Inés, no me acuerdo si eras vos, dijeron, hay tantos caracteres y tantos espacios en blanco. Todos son caracteres. Si yo hago la diferencia es, hay estas letras y estos espacios en blanco y estos signos, si quieren. Pero en realidad todos son caracteres. El espacio en blanco es un carácter, ¿sí? La letra es un carácter, la vocal es un carácter, el punto es un carácter, si hubiera un asterisco es un carácter, puede haber un dígito y es un carácter, ¿sí?
Entonces, eso, Yo sí. lo que no entendí de ese ejercicio, Ujú. me decía que calcular el espacio necesario de almacenarlo en una memoria Ujú. y que lo expresáramos en bytes y en bits. Sí, Nosotros sabemos que ahí tenemos 48 caracteres contando los espacios y el punto. No, 49 me parece que eran. 49 conté yo, ¿eh? Son Contando el 49 punto. con el punto. Me parece que eran 49, sí. Ay, bueno. Y los multipliqué por 8 para Ujú. saber el total. Claro, y ahí obtuviste los bits. Ajá. Sí, eso está bien. Bueno, pero entonces de acá quiero que quede claro eso, ¿no? Que se cuenta todo, que se cuenta el espacio en blanco, que se cuenta el punto, que si hubiera un asterisco también se cuenta, o un dígito también se cuenta, ¿sí? En eso Y el bit, no profe, va a haber trampa. ¿el bit serían los 49 caracteres o no? Como el Sí, bit El sería. byte. Yo Sí, tenía la el misma byte. duda, que el byte para mí son 49. Claro. Claro. Sí, son 49, yo me confundí, conté uno de menos. Eh, Eso es lo que no me queda claro. Bytes. Bueno, ¿y alguien lo puede buscar ya así rápidamente en el manual? A ver si en algún lado del manual Yo lo me dice. acuerdo que dice en el manual de que un carácter, ¿cómo se llama? Tiene la equivalencia a 7 bits, pero como no se cuenta el último, se entiende que es por 8. Así dice el Por manual. 8 bits. A Bueno, 8 bits. la idea es esa, ¿no? Que ustedes busquen en el manual. En cuanto tienen una duda, busquen en el manual, a ver qué dice el manual. Ahí, por ejemplo, esta es una recomendación para cualquier materia. Está bien la duda, porque ustedes están aprendiendo. Si ustedes supieran todo lo que están cursando ahora, directamente pasen por la parte de diploma y llévense el diploma, digamos. Obviamente que está bien la duda, que está bien la equivocación, porque están arrancando sus estudios. Pero ante la duda, yo voy a la fuente, voy y busco el material. No hace falta que lean las 50 hojas. Uno puede buscar así una mirada, digamos, rápido, o puedo mirar el índice y ver en qué lugar del manual habla de este tema. Y sigo lo que dice el manual. Esa es la manera de estudiar. No es que van a, ustedes como programadores, si alguno de ustedes después quiere trabajar como programadores, no es que se van a saber de memoria todos los lenguajes de programación, todos los entornos para programación, todo, no. Sí van a tener la capacidad de abrir un manual y de ir y de revisar, a ver cómo se hace esto en este lenguaje, cómo se hace aquello. Pero no es que nos vamos a aprender de memoria los manuales que les hemos dado, no. Lo que tienen que saber es, bueno, ante la duda, voy a la fuente y veo qué me dice el manual. Y ya está. Porque este tipo de ejercicio es un ejercicio simplemente de aplicación de una equivalencia. Primero saber eso, que un carácter estamos diciendo que equivale a un byte y 8 bits, que un byte equivale a 8 bits, entonces después simplemente es hacer la cuenta. Y saber identificar dónde sí puede estar el error. En esto que pasó acá, también se cuenta el espacio en blanco, también se cuenta el punto. Eso es lo que vamos a descubrir en la práctica, porque eso puede ser como de interpretación, que nosotros ya tenemos distinto, incluso fíjense que uno de ustedes dijo conté palabras, y no contó palabras, contó letras. ¿Sí? Entonces esos errores son los que podemos identificar en la práctica, pero la teoría la tienen que saber de los manuales, de lo que está escrito. Vayan y revisen. Profe, Sí, a mí también me había surgido una duda en ese punto, ¿en porque, cuál? ¿En este de los bytes? claro, porque en los bits me había dado 392. Ujú. Yo sin buscar la teoría sabía que para pasarlo a byte tenía que multiplicarlo o dividirlo por 4, por 1024. Yo haciendo eso no me daba 49. Y lo que pasa es que vos, bueno, ahí hay un problema, digamos, en cómo estás, a ver cómo estarías interpretando, cómo estás comparando, porque vos, lo que leímos fue en caracteres, ¿no es cierto? Sí, y supongo que de ahí yo lo multipliqué por 8, que son 49 por 8, y me da 392 bits. Ok, ¿y después qué hiciste con el 392?
yo quería que eso me dé en byte. Entonces, creo que lo multipliqué y lo dividí por 1024 para ver si me daba 49. No, no Lo me daba. multiplicaste y lo dividiste por 1024. Pero ese número, ¿vos cómo lo obtuviste? Lo obtuviste multiplicando por 8. Vos Sí. venías de los bytes. Ah, claro. ¿Sí? Vos venías de los bytes. Bajaste, digamos, si vemos como si tuviéramos una tabla, vos estabas en byte, que era 49 bytes, y bajaste a bit. Si vos querés subir para arriba, tenés que otra vez multiplicar por 8 y ese byte lo multiplicás por 1024 para la siguiente medida. ¿Se entiende? Claro, claro. Ahora entiendo, sí, sí, sí. Ahí hay que Creo, tener profe, que cuidado. nosotros teníamos 49 Byte, bits. no, bytes. Ah, No megabytes, bytes. bytes. ¿Sí? Y de Y a ahí lo eso, cuando pasamos a nosotros lo bits. multiplicamos por 8, Ujú, obtuvimos los bits. claro. Listo. Es que eso como me marea la palabra más que el cálculo. Sí, por ahí lo que ayuda es más o menos tener en claro cuál es como el orden, si estoy bajando, subiendo, en el orden de medida, porque esto es lo mismo que centímetros, metros, kilómetros, ¿sí? Es lo mismo que de las operaciones, es lo mismo cuando tengo unidades de medida, las pueden ver como en una línea, donde primero van a tener los bits, después van a tener los bytes, después van a tener los megabytes, después van a tener, ¿sí? Por O eso sea que hay que tener cuidado en qué lugar estoy y para dónde me estoy moviendo, en la para saber qué cuenta. conclusión nosotros tendríamos que poner que necesitaríamos 49 bytes para almacenamiento y si lo queremos poner en bits serían 392 bits. Claro, si quieren no, porque el enunciado les pide las dos cosas, en bytes y en bits, ¿sí? En este ejercicio tenían que contestar las dos. Ah, había gente que, no me acuerdo si estaban bien los números o no, pero que habían puesto, son 38 bytes y 233 bits. No es esa respuesta la que queremos. O sea, queremos, bueno, hay tantos caracteres, esos caracteres equivalen a tantos bytes. Y ver el proceso de la cuenta que hicieron, o al menos dicho, como cada byte son 8 bits, hago tanto por tanto y ahí obtengo el bit. Un poquito más de esfuerzo, ¿sí? Más No dos formulado. numeritos así pelados, porque si encima esos numeritos están mal, yo no sé dónde te estás equivocando. Entonces no puedo hacerte la corrección para que vos la próxima vez, que ustedes la próxima vez no cometen el mismo error. Si ustedes me dicen, son 40 caracteres, no sé qué estás mirando y qué no. No sé si te diste cuenta que los espacios también se cuentan, o el punto. Entonces no puedo hacer una corrección que te sirva para no volver a cometer el error. Sí, corté a alguien que estaba por preguntar algo. Profe, una duda. Sí. Yo en el 1.1 lo había Ujú. contestado y usted me puso que estaba incompleto. Sí. Lo que quería preguntar es como, ¿qué más tenía que poner? Porque digamos, creo que estaban las diferencias, estaba la definición, pero lo que voy es, una vez ¿No creo que en la decía escuela me más dijeron, nada? ¿El comentario no decía más nada? ahí lo leo, pero esta respuesta está demasiado resumida y en cierta manera incompleta. A lo que quiero llegar es, una vez en la escuela me dijeron que por ahí las respuestas en ciertas materias la tenía que poner como si le estuviera explicando a alguien que no tenía idea del tema. Ujú. ¿Tengo que hacer algo por el estilo en el parcial? Y sí, digamos que más que no entienda en el tema es que, a ver, que hayas podido, lo que uno lee, ¿no? La respuesta al 100%, que por ahí lo hablaba con otros chicos, con otros de ustedes, el 100% es que se note que leíste y que pudiste destacar todos los aspectos importantes de ese tema, ¿sí? Bien. Por ejemplo, les doy un ejemplo claro, en las cuestiones de la memoria, que puedan destacar que la cuestión del almacenamiento, de la capacidad de almacenamiento de datos es algo importante, que la cuestión de que si
los datos los puede retener o no con energía o con no, es importante. La relación de costo entre una memoria y la otra también es importante. La forma en la que accede al procesador también es importante. Que se pueda ver que ustedes entendieron como todos los conceptos. De Claro, ahí, porque del todo eso, 100%, del 100%, uno ahí empieza a bajar, ¿no? La respuesta a lo mejor puede estar bien, pero la consideramos al 70% porque podría desarrollarse más. Ahí estoy buscando la tuya, Francisco. Sí, decime lo que me quería decir. claro, porque yo puse todo eso, pero por ejemplo, en un momento puse, Ujú. no es una memoria aleatoria ni temporal. Y ahí usted me puso aleatoria en qué sentido, Ah, temporal. claro. Entonces, ahí lo que yo tendría que hacer es explicar qué significa que sea aleatoria y qué significa que sea temporal. Claro, porque aleatoria en relación a qué. Bien, entonces, claro, ahí explico esos conceptos y quedaría bien, por decirlo Pero así. yo te puse eso, ¿no? Te marqué ese Sí, 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 ejemplo. Ah, sí, listo, no. Pensé por que te había eso. puesto solamente algo incompleto y no te había puesto más nada. No, 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 si yo explico eso, quedaría bien, digamos, Claro. si me explayo más. Ujú. Porque ahí está relacionado con lo que vos decís, claro. Porque yo, cuando vos me hablas de aleatorio, y si yo quiero interpretarte bien, yo sé de qué me estás hablando. No es que no sé de qué me estás hablando. ¿Sí? Ahí está relacionado con lo que vos decís. Sí, en ese sentido tendrías que explicar considerando que yo no sé de lo que me estás hablando, ¿sí? Tampoco es que me vas a hacer un recorrido desde primer grado hasta la universidad, pero sí, cuando yo digo es aleatorio, ¿aleatorio en qué sentido? El acceso es aleatorio. ¿Cómo era la otra palabra que usaste? Temporal, Temporal. también. ¿Qué es temporal? El uso tiene un tiempo de uso y después no se puede usar más. Es temporal la necesidad de usarla, la usas al principio cuando arranca la máquina y después no la usas más, o sea, ¿sí? Esa es la idea. Tu respuesta, yo la leí y tenía los conceptos importantes, pero faltaba esto, ¿no? Temporal en relación a qué, aleatorio en relación a qué, completarla un poco más a la respuesta. Bien, perfecto. Entonces, a lo mejor tu respuesta era considerada, suponte, un 50%, un 60%. Bien. No va a estar mal, pero tampoco es lo que uno esperaba. Bueno, del segundo ejercicio, acá no había nada así práctico como esto de las palabras, de las letras. Sí puede haber, por ejemplo, que tengan que pasar codificaciones de binario a caracteres, de caracteres a binario, esos ejercicios prácticos. O equivalencia de unidades de medidas, que tengo byte y lo tengo que pasar a gigabyte, ese tipo de cosas. Esa práctica puede estar como parte del primer tema. Este segundo modelo era bien teórico y fíjense que acá, en algunos de los que corregí, acá es donde había como más así, me parece que el sistema operativo es esto. Y en el manual hay una o dos páginas concretas donde habla del sistema operativo y habla específicamente de las funciones del sistema operativo. Y no se confundan, no es que que queremos ver textual lo que dice el manual. No, no es la idea. Pero si el manual habla de tres funciones que son distintas, yo quiero ver en sus respuestas esas tres funciones, escritas a su manera, sí, pero quiero ver esas tres funciones. Había uno, por ejemplo, que me hablaba siempre de la misma función, de distinta manera, pero de la misma función, que es esto de la gestión de los recursos. Sí, es verdad que esa es una de las funciones del sistema operativo, pero también es verdad que es la que genera el entorno máquina-usuario, y no estaba escrito en ningún lado de la respuesta, ¿sí? Entonces ahí, sí, Profe, yo cuando estaba haciendo eso me acordé del primer parcialito sí, y a mí no me quedó muy clara la diferencia de sistema operativo y software de base, ajá, porque ok. fui buscando ejemplos, videos, pero no me queda muy claro porque se me mezclan. Bueno, alguien que pueda explicar o ver o responderle a la compañera. Un sistema operativo es una clasificación de los sistemas base. Es como, vos tenés los sistemas base, te hace como una
un conjunto, por así decirlo, entre comillas, y te dice que hay dos que pertenecen, que son los sistemas operativos y los utilitarios. Entonces, lo que tenés que tener en cuenta es que el sistema operativo va a ser una clasificación de los software base. Bien, muy bien. ¿Qué estaríamos diciendo? Que ¿a dónde se puede dar la duda en la bibliografía? Si te habla de sistema operativo y te dice que es, y te habla casi como sinónimo de un sistema de base o un software de base, no es que esté mal, está bien, porque un sistema operativo pertenece a la categoría del software de base. Pero además, los utilitarios también son software de base, ¿sí? Es como que el concepto software de base es más amplio que el concepto sistema operativo. ¿Se entiende un poquito más? Sí, es que me mezcla esa parte en el libro, tipo, Sí, no pero sé, no. A tendría ver. que armar un diagrama, no sé, porque vio, profe, cuando nos pusieron de los ejemplos de, por ejemplo, el sistema operativo Android, Ujú. y Profesor, ¿puedo decir una cosa de cómo lo entendí mejor? Bueno, Capaz que sí. estoy erróneo. A ver. Tipo, los de base son los que te vienen determinados, digamos, en el Windows, cuando lo instalas, ¿no? El Sí. Windows es un sistema operativo. Ujú. Por ejemplo, un sistema de base que te viene cuando apenas lo instalas. Bueno, no se me viene ninguno realmente, pero no se me viene ninguno. Pero serían Ujú. como que los que ya están, es que no sé cómo explicarlo, pero Está bien, pero vos ves como la diferencia de que el software de base es el que está al principio, de cuando compraste la máquina. claro, Bueno, yo te voy a ajustar, sí, está bien lo que vos estás diciendo, te voy a ajustar un poco más. Si vos ustedes, cualquiera de ustedes, va hoy y se compra una computadora, ¿no? Si la computadora, los que te están vendiendo la computadora, la fábrica que la hizo, no le instaló ningún software de aplicación, no hay problema. Vos igual vas a poder arrancar la máquina, entrar, algo vas a tener, algo vas a poder hacer con la máquina. En cambio, si no te instalaron software de base, no vas a poder usar la máquina. Sí o sí van a necesitar que se instale un software de base. Dentro de ese software de base, ¿qué es lo que mínimamente necesitamos? El sistema operativo. claro. El sistema operativo, la instalación del sistema operativo, es la que se va a poder encargar de instalarte a la vez algunos utilitarios sin que vos te des cuenta. Porque el sistema operativo ya tiene utilitarios que le ayuden a funcionar, ¿sí? Que por ahí no son tan conocidos por nosotros. Entonces, esa sería como la idea. El software de base es la base que yo necesito para poder comunicarme con la máquina, que yo usuario, ¿no? Que y es yo un ejemplo, usuario profe. necesito. ¿Ves que acá está la clasificación? Tenés primero el concepto de software, luego el concepto de software de base y software de aplicación, ¿sí? Ahí que tengo, por un lado, software de base y por otro lado, el software de aplicación. Profe, ¿y qué Sí. vendría a ser la BIOS? ¿Qué es la BIOS? A ver, ¿alguien que pueda contestar esa pregunta? Es un tipo de memoria. A ver, ¿qué dice el manual? Yo Sería el software de diría, base, ¿o no? También. entra dentro del software de base. Yo creo también. ¿A dónde lo encontraron en el manual? A ver. Porque en teoría todo eso está explicado en el manual. Me lleva a 500 lados. ¿Alguien que sepa bien dónde está en el manual que ¿No es vaya a un pedir? tipo de memoria? No. No, es un... Este es el software, vendría a ser de la placa madre, ¿no? Software es todo lo lógico. A ver si está, a ver si está Agustín ahí conectado y despierto. ¿Estás, Agustín? Sí, acá estoy. ¿Le podés dar una mano a los chicos y a mí? La BIOS, chicos, no sé, no escuché bien quién lo dijo, pero sí, es un software de base. Yo. Bueno, es software de base. Viene incluido, no está dentro de una memoria que es no de solo lectura, que solamente se puede levantar
en el sistema operativo, la PC, cuando no se encuentra ningún otro periférico de entrada-salida, de dónde levantar un sistema operativo. ¿Por qué es un software de base o hasta sistema operativo se le podría decir? Porque justamente cumple con la característica que permite llevar el lenguaje de la computadora y las funciones prácticamente, porque ahí ya estamos a nivel muy bajo, de funciones específicas como la velocidad de los ventiladores, el orden en el cual se van a ejecutar las prioridades de los discos, por ejemplo, de arranque, montones de funcionalidades que tendrá una u otra BIOS, pero bueno, cumple con esta característica que es justamente ayudar a que una persona no tenga que entender un conjunto de unos y ceros, sino que en un lenguaje natural uno pueda ejecutar diferentes funciones para manejar los dispositivos dentro de la computadora. Por ejemplo, Android o Windows serían sistemas de base. Exacto. Sí, son sistemas operativos, ¿sí? Sistemas de base, que es la primera definición, y además es un sistema operativo, ¿sí? Es algo completo. ¿Cuál sería, por ejemplo, si estuviéramos instalados solamente esto que dice Agustín, ¿no? Que la BIOS puede ser hasta un sistema operativo si uno lo quisiera ver así. Yo pregunto, si tenemos instalado solamente la BIOS, no podemos hacer andar la máquina, como la hacemos andar si tenemos instalado el sistema operativo completo. ¿Sí? El chiste, digamos, de la BIOS, imagínense la computadora, todo lo que es la parte de software, como si fuera una cebolla, ¿no? Con varias capitas. Tenemos los componentes físicos en el centro. La primera capita vendría a ser justamente esta BIOS. Más capas encima, mientras más capas haya, más fácil va a ser la interacción entre nosotros y la computadora, porque le está dando cada una de esas capas le dice a la computadora cómo nosotros queremos manejar, por ejemplo, la conexión a la red, cómo nosotros queremos manejar los periféricos que le conectamos a la computadora, cómo nosotros vamos a querer las resoluciones o las imágenes de las pantallas, y así hasta una capa totalmente ya bastante lejos de lo que es el núcleo central de la computadora, pero que ya nos permite nosotros manejarnos de manera cómoda y moviendo un archivito de acá para allá, hacemos un montón de operaciones que no las vemos y tampoco nos interesa cómo se hace. Pero justamente nos abstrae de eso para darnos comodidad a nosotros. Profe. Sí. Genial. Muchas Mi gracias, pregunta Agus. es, Gracias. si nos dicen así directo qué es una BIOS, ¿está mal decir que es un tipo de memoria que proviene de la ROM? Está mal que decir que es un tipo de memoria, porque no es una memoria. Pero, claro, pero no proviene de la ROM, que está instalado en la ROM. Información. Pero sería como, claro, porque sería, por ejemplo, si yo estuviera hablando de vos y yo diría que vos sos tu casa. Vos no sos tu casa. Vos Claro. vivís en tu casa. Fíjate ahí la definición que pasó el profe Daniel, ahí está bien explicado qué es en sí, o sea, te dice, el software del BIOS está almacenado en la ROM. Ya es algo que está dentro de esa memoria, no es esa memoria. Vendría a ser, profe, el primer software que nosotros encontramos de la manera en la que nosotros podemos interpretarlo, digamos, en el lenguaje como normal, ¿no? Antes de... Sí, correcto. Es un software, está alojado en un espacio de memoria. Y como decía Agustín, en un espacio de memoria que no es, que yo no lo puedo operar, digamos, que simplemente es de lectura. Pero es un software, no es una memoria. Eso tiene que quedar, por lo menos, digamos, eso tiene que quedar claro. No es una memoria. Es un software, es un programa que tiene una serie de funciones específicas. El sistema operativo, por medio de ese conjunto que responde la BIOS,
resuelve todo lo que tiene que ver con el acceso, con el buteo, como decía Agustín. Pero es un software, no es una memoria. Está alojado en una memoria, sí, porque si no, no podría funcionar, digamos. Pero no es una memoria, eso estaría mal. Bueno, ¿qué más? Y el tema de los periféricos. Fíjense que el tema de los periféricos, insisto, acá no es que querramos ver sí o sí la definición del manual, pero ¿alguien buscó lo que decía el manual de periféricos para poder contestar esa pregunta? ¿O es más o menos lo que sé, o lo que me acuerdo que escuché en la teoría? Yo, profe, busqué todas las preguntas para estar segura de lo que escribía. Sí, sí, sí. Yo creo que lo saqué de lo que sabía, más o menos. Ok, entonces no está mal partir. Un resumen de las teorías, tipo fui Ajá. haciendo resúmenes. Ok, no está mal. A ver, vamos a diferenciar un poquito. Insisto, no está mal porque no es que ustedes tienen que saber sí o sí todo, no está mal. Pero a la hora de un parcial, y más a la hora que era como tipo parcial domiciliario esto, voy y me fijo cuál es el 100% de la respuesta. Escribo lo que yo creo, lo que yo me acuerdo, lo que yo resumí, lo que yo estudié. Esa es la práctica de este tipo de ejercicio, de este tipo de ejercitación. Me pongo en momento de que es un parcial y puedo acceder a la bibliografía. Entonces trato de armar una respuesta que sea el 100% como respuesta. No solo lo que yo me acuerdo, porque ustedes recién están empezando a estudiar. Entonces, escriban lo que ustedes se acuerdan, lo que ustedes saben, lo que ustedes leyeron, lo que ustedes hicieron la síntesis, escríbanlo, pero después vayan al manual y chequeen si lo que ustedes escribieron es todo o si está faltando algo. Porque este tipo de pregunta es una pregunta donde no es tan difícil. Creo que, no sé, tiene media página dentro del manual. Y entonces hay cuestiones que sí o sí nosotros queremos leer en sus respuestas, y a veces no está. ¿Sí? O dicen otra cosa, que eso es peor, digamos. Porque ahí, ¿qué significa? Que ustedes tienen una idea que conceptualmente no está del todo bien y no la pudieron modificar con el estudio del tema. Que esa es la idea. Ustedes seguramente traen un montón de conocimientos previos, un montón. Lo que vamos a hacer en esta materia, o lo que deberían hacer en esta materia, es empezar a chequear esos conocimientos y ajustarlos a este contexto. ¿Sí? Si yo les pregunto, definan el concepto de periférico, no pueden contestar, un periférico es un mouse. Sí, es verdad que el mouse es un periférico, pero esa no es la definición del concepto. ¿Sí? Y cuando dice ejemplifique las diferentes categorías, no basta con ejemplificar solo los periféricos de entrada, porque dice las diferentes categorías, o sea, si hay 3, es ejemplo de las 3. Si hay 10, es ejemplo de las 10. ¿Se entiende? La idea es que puedan armar el concepto, la respuesta, lo más ampliamente posible. Tampoco les estamos pidiendo que por cada una de estas preguntas teóricas escriban 3 hojas, 2 hojas, no. Pero tampoco 2 oraciones. ¿Se entiende a lo que voy o lo que quiero marcar? Sí, sí. Sí, pero... Ok, bueno, ahora sí pasemos a las de lógica. Las de lógica no las había hecho casi nadie. ¿Hay gente que lo haya hecho acá y que no llegué a verlo en el aula virtual? Yo lo hice, Yo. lo entregué Yo lo esta hice, pero mañana. no entregué nada. Ah, buenísimo. Lo tendría que entregar ahora. Yo lo entregué anoche, todos. Yo lo hice, pero no Buenísimo. sabía que, no entendí que se tenía que entregar. Hice ese Sí, porque tampoco sabía. tenía dudas en ese. Bueno, se tenía que entregar al menos uno de los 6 ejercicios. Cada archivo, acá hagamos la práctica, porque mientras menos tardemos en entendernos, profesores y estudiantes, va a ser más fácil. Es como si estuviéramos hablando 2 castellanos distintos. La idea es, el enunciado decía que para hoy, cada uno de ustedes tenía que tener al menos uno de los 6
ejercicios que se habían propuesto resueltos. ¿Para qué? Para que se hayan puesto al menos, yo sé que ustedes tienen una carga horaria importante, pero haberse sentado a resolver al menos uno de los ejercicios permite que ahora ustedes tengan algo para revisar acá. Porque eso también, insisto, obviamente que ayuda a entrar a la clase, que ayuda a escuchar lo que cada profesor dice, que ayuda a escuchar lo que el compañero dice. Yo me acuerdo cuando yo era estudiante y había consulta, muchas veces iba a escuchar lo que otros preguntaban, porque yo todavía no sabía ni qué preguntar. Y me servía escuchar lo que otros compañeros preguntaban. Pero acá ustedes tienen que involucrarse de alguna manera. Yo les di 6 ejercicios, al menos uno, si ustedes lo hubieran resuelto, hoy podrían estar involucrados de otra manera. El que no hizo nada, el que no pudo ponerse a hacer nada, y sí, es lógico que ahora esté como desmotivado, que escuche, que no sepa bien, se imagina lo que estamos diciendo, pero no lo practicó. Entonces no tiene cuestiones para preguntar. Entonces la idea de hoy era que cada uno de ustedes hubiera subido al menos la resolución de uno de los 6 ejercicios. Cada archivo tenía 2 ejercicios. Entonces en total eran 6. Elegían uno, el que quisieran, y lo resolvían como si estuvieran en el parcial. Y ahora veíamos si estaba bien, si estaba mal, qué tan bien estaba, para que al menos ese ejercicio en el parcial, ustedes sepan que ahí van a lograr el 100%. Esa es la idea de este tipo de práctica. Bueno, en uno de los ejercicios de lógica decía, para cada una de las fórmulas bien formadas que siguen, se pide. Escriba otra lógicamente equivalente, justifique su respuesta. Ese era el punto A, ¿sí? O sea, ¿qué quería decir? Que para cada una de estas, el 1, 2 y 3, había que lograr otra equivalente, lógicamente equivalente, y había que justificar su respuesta. ¿Cómo piensan este ejercicio? ¿Cómo lo hicieron? Yo lo hice Yo con las primero- propiedades de los conectivos lógicos. Claro, yo hice lo mismo. Yo igual. Lo que Las no sabía propiedades, era ¿cuál es cómo una justificar. propiedad? Ley de Morgan, implicación, Con las leyes. distribución. Las Ah, leyes, ¿hay diferencia entre leyes y propiedades? sí. Sí. Para que vayan ajustando, ¿sí? Para que vayan, acuérdense que sobre todo en esta materia es súper importante las palabras que yo uso, porque muchas veces van a significar cosas distintas. Una propiedad, por ejemplo, es la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa, ¿sí? Otra cosa es aplicar lo que es, por ejemplo, por definición equivalente, o una ley, ¿sí? Ahí hay una diferencia. No está mal lo que estás haciendo, lo que me dijiste, simplemente estoy ajustando, ¿sí? Sí, sí. Estoy molestando. No, pero la idea es que ayudar, digamos. Bueno, entonces, por ejemplo, en el primero, ¿qué es lo que aplicaron? ¿Qué obtuvieron? En la negación de P y Q. Yo apliqué ley de Morgan y me quedó no P o no Q. Bien. ¿Alguien que haya Yo- aplicado A mí otra también. cosa? Yo apliqué esa y después apliqué otra ley que conocía por álgebra, que es la distributiva. Ujú. Perdón, no, Una propiedad. esta no, fue en otra. En esa utilicé la de implicación también. Quedó como, ahí le digo. ¿La implicación en la primera? Sí, o sea, primero hice eso que dijeron los chicos, la ley de Morgan, quedó no P o no Q, y después entonces hice la inversa de la implicación y quedó P, entonces no Q. Ah, bien. Ujú. ¿Y cómo justificaste? Primero escribí abajo todas las leyes y les puse por y escribí, o sea, cuando ponía el cosito de lógicamente equivalente al lado ponía por 1, por 2 o por 3. Perfecto. ¿Alguien que haya justificado de una manera distinta? ¿Alguien que no haya sabido cómo Yo justificar? hice la equivalencia de Morgan, después creo que hice una que no me acuerdo, que me quedó P y Q, y justifiqué con la tabla de verdad. Bueno. Justificaste, hiciste las 2 tablas de verdad, Sí, mostraste que la última columna te había quedado igual. sí. Bien, bueno, eso es tiempo, ¿no? Eso, hacer la tabla está bien. Ah, pero era en la primera nomás porque era chiquita la tabla de verdad. Ya en las otras ok. no la hice. Ujú. Es más fácil saber cuáles son las propiedades o cuáles son las leyes, cuáles son las reglas que yo voy a aplicar
porque tampoco son tantas. Acuérdense que acá, por definición de cada uno de los operadores y las leyes de Morgan, con eso mínimo ustedes pueden resolver el ejercicio. Son 5 o 6 cosas para aplicar. Es más fácil aprender eso, me parece a mí, ¿no? En mi opinión. Más fácil aprenderse eso que hacer las tablas de verdad en ese momento de examen de, por ejemplo, no sé, la tercera, que es como más larga y es más compleja, ¿sí? Porque es más tiempo el que te va a llevar a hacer la tabla, y además puedo equivocarme, porque con la presión del examen y qué sé yo, uno se puede equivocar. No está mal, está bien justificar por tabla de verdad, pero requiere un poquito más de lucidez y tiempo. O sea que justificamos o explicando las propiedades que usamos, digamos, anotando las propiedades que usamos, propiedades, no, perdón, leyes, o haciendo toda la verdad. Cualquiera de las dos es válida. Sí, a ver, acá les voy a Bien. mostrar algo. Acá, por ejemplo, hay una resolución. ¿Eso se alcanza a ver? Disculpen, estoy hablando encima. Sí. Sí. Acá hay un ejemplo de una de las resoluciones, y fíjense que dice, escriba otra acá. En esta dice, es equivalente por ley de Morgan, y da la equivalencia de ley de Morgan, ¿no? Está bien. Acá dice por implicación, acá dice por implicación, y luego por ley de Morgan. Y el comentario es que tienen que escribir las equivalencias utilizadas, no solamente nombrarlas, digamos. Está bien, es lo mismo que recién que hablábamos con uno de ustedes de que puso la palabra aleatorio. Está bien, yo sé que la ley de Morgan ahí, en ese caso, está bien aplicada. No es que va a estar mal esta resolución. Porque así como yo entendía a qué se refería con aleatorio, igual le pregunté aleatorio en relación a qué, acá también la corrección va a estar. ¿Y dónde están las reglas? Las nombraron, está bien, está mucho mejor que no haberlas nombrado. Pero conviene esto, hacerlas abajo, escribirlas para que quede claro, ¿sí? Porque estamos en una instancia de parcial, hay que tratar de ser lo más formal y completo posibles. Eso, yo lo que hice fue, tengo una versión de una tabla con todas las leyes que saqué del libro de álgebra y la copié abajo directamente. Bueno, eso también hay. hay. Leyes, y de ahí Ok, empiezo a citar. ¿cuántas leyes son? Yo puse 9, usás siempre Ujú. las mismas 3 o 4, pero hay 9 ahí. Ok, bueno, no, está bien, porque si eran 23 te iba a decir, porque la cuestión del tiempo, ahí había algo para mejorar, digamos. Sí, no. Porque si ustedes en cada ejercicio van a copiar 23 equivalencias, 23 reglas, están perdiendo tiempo, ahí hay que optimizar el tiempo. No, en el Está parcial bien, fue una no es necesaria. tanto. Yo, profe, Me pasó vi una las que fui necesaria. usando. Muy bien, muy bien. Porque ¿Cómo? si no, que fui escribiendo las que mayormente usaba, y a lo sumo, si al final me parecía que necesitaba uno más, lo agregaba a la lista. Perfecto. Sí, eso está bueno, que se vayan dando cuenta cada uno cómo le resulta mejor. A alguien, por ejemplo, a mí me da esto que decía el compañero de ustedes, me daría más seguridad. Yo sé que tengo estas 9, las escribo, y entonces esas me ayudan a pensar cuál puedo aplicar. Eso está bueno. O al revés, yo las tengo presente, me fijo el ejercicio y voy viendo cuál necesito y ahí las voy escribiendo. Son dos estrategias para resolver el problema que son válidas y que tendrá que ver con cada uno de ustedes cómo les resulta mejor. Bueno, Profe, y gracias a este ejercicio me di cuenta que si lo hacemos virtualmente y tengo que escribir cada uno de los símbolos, voy a tardar el doble que si lo hago en papel. Bueno, si el examen lo hacemos virtualmente, que después vamos a hablar de eso, les pedimos disculpa por este tema de que tan cerca del examen no sepamos, pero tampoco nos lo dicen a nosotros. Recién ayer se cerraba la posibilidad de que cada profesor lo dijera, o sea que hoy nos van a contestar las aulas y todo eso. Por eso es que no les hemos asegurado. Sí, arrancamos la materia diciendo que nosotros la idea es tomar parciales siempre presenciales, ¿sí? Pero bueno, ¿qué te iba a decir? Si lo hacemos virtualmente, o al que le toque rendir virtualmente, acuérdense que en los formularios de Google está esto que es magnífico. Porque a mí también eso me costaba antes. Cuando vos vas a insertar un carácter especial, vos lo podés escribir acá, ¿sí? Vos podés escribir así más o menos y te va a mostrar a la izquierda
Profe, el pero lleva un parecido. montón de tiempo igual. Bueno, pero no es lo mismo tener que estar peleando a ver de cómo se dibuja o tener que estar buscándolo en una lista larga. A, a mí me Profe, pasó no que, puedo por hacer ejemplo, ayer lo el quise papel y hacer. después le saco una foto y se lo mando, Bueno, ahora porque vamos a literal hablar, tardo mucho. antes de irnos, vamos a hablar de las dos modalidades, cómo serían, ¿sí? Y Antes por de ejemplo, irnos. yo estoy con el celular, profe, entonces de acá que escriba, que me lo tome, que tal. Ah, No, claro, no es la idea porque si no ahí va a ser un desgaste. Bueno, la parte B dice, clasifique la fórmula considerando si es tautología, contradicción, contingencia o consistente. ¿Qué es lo mínimo que yo necesito saber acá para hacer este ejercicio? Yo leo Esa este definición. ejercicio. los valores de Los valores de verdad verdad y de saber qué es cada una uno. tautología, una contradicción, qué es contingente y qué es consistente. Perfecto. Entonces, hay dos cuestiones, ¿no? Una es bien teórica, que es la definición de estas clasificaciones. Tengo que saber cuál es la definición de tautología y entenderla, no solamente saberla, sino entenderla, contradicción, contingencia o consistente, ¿sí? Una vez que sepa eso, tengo que saber armar una tabla de verdad y tengo que saber evaluar los conectivos, ¿no? Porque yo puedo armar una tabla, todo eso corregimos nosotros, que ustedes puedan armar la tabla de verdad de la fórmula que les dimos, que puedan resolver bien los conectivos y que después, al mirar el resultado final de la tabla, sepan identificar a qué clasificación pertenece. Este ejercicio así a lo mejor se ve como pequeño, pero se están evaluando tres cosas que son importantes y que están muy relacionadas después con todos los temas de la materia. Bueno, en este caso, este por ejemplo es un ejemplo de resolución. Lo que hizo el estudiante o la estudiante es armar la tabla. Fíjense que acá en el armado de tabla, ¿qué tengo que saber? Tengo que saber cuántas filas son las que necesito dependiendo de la cantidad de las variables, las cantidades de las variables proposicionales, ¿sí? La cantidad de proposiciones simples. Luego, ir armando, esta está como bien ordenada, no todos lo hacen así. Algunos hacen solamente el P entonces Q o el P y Q. ¿Eso cuál es el problema? Que la tabla no está completa y que además pueden correr el riesgo de cometer errores por no tener escrito bien ordenaditos los valores de verdad de las proposiciones. Entonces, pongo una columna para cada proposición y empiezo como desde adentro hacia afuera resolviendo. Entonces primero voy a resolver el P y Q y luego el no P y Q. ¿Sí? Esto está completo. A lo mejor como alguien llega al P y Q, ya no hace el no P y Q. Porque bueno, si es lo contrario. Estamos en instancia parcial, sí lo hago. ¿Sí? Y una vez que miré el resultado, yo digo qué es, ¿no? Si sé, voy a poder decir que es contingente y consistente. Muchos ponen una sola de las dos. Y está mal, porque no va a estar totalmente mal, pero no va a ser el 100% de la respuesta. ¿Por qué? Porque cumple con las dos, entonces tengo que poner las dos. Es Profe, contingente y es consistente. Sí. ahí yo fui poniendo, en la primera sí puse contingente y consistente, pero después cuando fui a leer la teoría, eh, yo entendí que siempre va consistente primero y después contingente. Entonces, no sé si está bien o qué orden llevan correctamente. El orden no, digamos que el orden en esta respuesta no interesa, pero lo que vos acabas de decir tiene una lógica. ¿Cuál es la definición de consistente y cuál es la definición de contingente? Es como lo mismo que hablábamos recién de cuál es el software de base y adentro está el software, el software y adentro está el software de base y adentro está el sistema operativo. Viene Bueno, por para ahí mí acá. es consistente primero porque se evalúa mayormente en un valor de verdad y tiene un valor de falsedad. Y contingente tiene que tener un valor ser evaluado en un valor de verdad y un valor de falsedad. Me dijiste lo mismo. Consistente no es cuando por lo menos tiene que tener un valor de verdad
bueno, en el final, y contingente es No. cuando tiene que tener ambas cosas. Estoy ver. preguntando, no estoy afirmando nada. ¿Qué dicen los compañeros, sí o no? Básicamente, cuando es consistente, es que tiene al menos un valor de verdad verdadero. Y si es Claro. una contingencia, tiene al menos un valor de verdad verdadero y al menos un valor de verdad falso. Por lo Por que lo vi, cual, toda contingencia sí, tiene que ser consistente. Va a por ser lo que consistente, vi ¿no? en la definición de consistencia es que no sea una contradicción. Y para no ser una contradicción, mínimamente tenés que tener un verdadero. Ujú. Y Perfecto. contingente que tenga un verdadero y un falso como mínimo. Perfecto. Entonces yo podría pensar, cuando digo en qué orden se escriben, ¿no? No es que acá importe el orden, no, porque no estamos pidiendo ese grado de especificidad. Si yo primero miré, evalué si es contingente, también es consistente. ¿Por qué? Porque la contingencia pide más que lo que es consistente, ¿no? La contingencia dice un valor de verdad, al menos un valor de verdad y al menos un valor falso, y el consistente dice al menos un valor de verdad. Si lo pienso al revés, yo digo, primero evalúo la regla que es más chica. Para que sea consistente, tiene que tener al menos un valor de verdad. ¿Tiene un valor de verdad? Sí. Entonces ahora miro si es contingente. Además, ¿tiene un valor falso? Y ahí va a ver sí o no. ¿Se entiende? El orden depende del razonamiento, de lo que empiece mirando. ¿Sí? No es que si en el manual te dice algo así, te sugiere que hay un orden, no es que esté mal, tiene este significado, ¿no? Evalúo primero una condición que es más pequeña, más reducida, y después miro si también puede ser contingente, perdón. Bueno, ahí hay un comentario que dice, el ejercicio puede pedir que justifique, porque fíjense que acá el enunciado no habla de justificación. Habla simplemente de clasificar. Seguramente el ejercicio en el parcial va a pedir que justifique, si hay algo de esto. Con lo cual se debe justificar o con la tabla de verdad o dando la definición, ¿sí? Acá, por ejemplo, si dijera que tiene que justificar por definición, lo que tienen que hacer es hacer la tabla, ese sería como el más largo. Hago la tabla, miro la tabla y digo, es contingente porque tiene al menos un valor de verdad y un valor falso, y es consistente porque tiene al menos un valor de verdad. Ese sería como el ejercicio al 100%. Si dice solamente justifique, ustedes eligen si es por tabla o si es por tabla y definición. Si el enunciado puede exigir que sea por tabla o puede exigir que sea por definición, ¿sí? O sea que hay que saber hacer todo. Y después mirar qué es lo que me está pidiendo para hacer el ahorro del tiempo o no. En el ejercicio, en este segundo, en esta resolución en particular, la respuesta está bien, pero hay valores de verdad que están mal evaluados. Entonces, en ese tipo de cuestiones, no es que la respuesta va a estar completamente mal, pero sí van a tener menos puntaje. ¿Se entiende eso? ¿Se dan cuenta qué es lo que está mal? Que en el P entonces Q puso falso, esa P y puso falso y puso falso. ¿Y qué era? Y era verdadero. P entonces Q, ¿no? Porque el P era falso, entonces si yo ya sé que el antecedente es falso, el resultado del condicional es verdadero. ¿Sí? Las dos últimas líneas serían las que están mal evaluadas. Y si es falso y falso, también es verdadero. Claro, porque cuando el antecedente es falso, incluso no necesito saber la consecuencia. Puedo decir que el resultado del condicional va a ser verdadero. Acuérdense cuando hicimos ese ejercicio de analizar fila por fila, qué podíamos decir de la consecuencia sabiendo el valor de verdad del antecedente. ¿Sí? Entonces, bueno, eso también se evalúa, en este Claro, es caso, condición necesaria y suficiente, ¿no? en realidad, acuérdense, la profe, como les explicaba, que esto de falso se tomó como por determinación, digamos, decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? Es como en una discusión cuando la discusión se torna absurda.
Si estamos diciendo que no va a pasar el antecedente, ¿para qué estamos hablando de que si la consecuencia pasa o no pasa? Si estamos diciendo que lo previo no va a pasar. Es como una situación absurda. Entonces, por definición, se han dejado esas dos líneas de la tabla del condicional como verdaderas. Bueno, y el otro modelo, ¿qué decía? El otro modelo decía, identifique con letras A, B, C, acá puede ser P, Q, R, ¿no? Las proposiciones simples y escriba utilizando los símbolos de la lógica proposicional la proposición compuesta. Acá les hice un poco de trampa porque les cambié. Eso iba a decir, profe. Ahí les cambié porque me di cuenta que es una... parcial. Sí, fue un error mío, en realidad. Igual... sí, estaba mal, digamos, o sea, no es que estaba mal, pero estamos usando palabras, le saqué la palabra todos y la palabra algunos, que la vamos a usar en lógica de predicado. En lógica proposicional no está bueno que la hayamos usado, ¿sí? Así que bueno, ya me lo anoté para sacar el ejercicio o modificar. Entonces acá les hice trampa, porque además muy pocos hicieron este ejercicio, si es que casi 2 o 3 nomás. Así que bueno. Si ustedes leen Yo ahí... hice lo que pude, profe. No, no estaba mal. Lo que vos hiciste estaba bien. Estaba bien. Así que... Acá el resto, vos no contestes ahora. El resto, si ven esa proposición compuesta, ¿cuáles serían las proposiciones simples? A ver, vamos a dejar entrar al compañero o compañera. Puede ser que una podría ser... Ah, me quitó el... Sí, no sé. perdón, voy a mostrarlo. Ah, no. Puede ser que una puede ser que los problemas se plantean a todos los alumnos. Luego podría ser otra proposición. Los alumnos... No. Lee lo que yo escribí ahora. Sacamos el todos. Sacó todo. Lo que está ahí, sí. Ahora lo veo. Bueno, entonces, podemos poner, si queremos poner a los alumnos como sujeto, podemos poner que a los alumnos se les plantean problemas, ¿no? Ok. Podemos poner, para usar, digo, no sé si se puede hacer de sujeto de los alumnos, porque como después sigue hablando todo de los alumnos, sí, está bien. Poner, en vez de poner ellos buscan soluciones, podemos poner los alumnos buscan soluciones a los problemas, en todo caso. Ok, podemos no, ahí sí o sí hay que poner los alumnos. O sea, es la mejor respuesta. Ok. Después, otra proposición sería, los alumnos aplican las estrategias de resolución. Ok. Y otra, la última sería, los alumnos han estudiado, asumo que las estrategias de resolución, ¿no? O han estudiado simplemente. No, han estudiado las estrategias de resolución. Porque dicen si las han estudiado. ¿No? Y Está esas son las que yo hablando de identifiqué. Ok, o sea que son 4, las 4 arrancan con los alumnos, a los alumnos se le plantean los problemas, o los problemas se le plantean a los alumnos. La otra es, los alumnos buscan sus soluciones, o buscan las soluciones a los problemas, la forma más completa de escribirlo. Los alumnos aplican las estrategias de resolución, los alumnos han estudiado las estrategias de resolución. ¿Sí? ¿Eso es más o menos lo que dijiste? Sí. Ok. El resto de los compañeros apoya la moción. ¿Alguien tiene algo para aclarar, para mejorar, para decir que está mal? A mí me parece que está bien. Para mí es Está bien correcto. planteado. No, a mí este ejercicio no me había quedado bien en claro, pero ahora que lo escucho así, como que ahora sí lo entiendo mejor. Fíjense que lo que estamos haciendo es, o lo que hizo el compañero, es completar, es poder identificar primero en una frase compuesta, poder identificar todas las ideas principales que hay, ¿sí? De lo que yo estoy diciendo. ¿Cuáles son las ideas principales? Esas ideas principales van a ser las proposiciones simples. Entonces ahí ajusto. ¿Qué es lo que tengo que ajustar? Y que me dijeron que hay una manera correcta de escribir las proposiciones simples. Porque está bien esta idea de los alumnos han estudiado. Esa es la idea. Está bien que me dé cuenta que ahí hay una idea concreta, pero la tengo que escribir como proposición simple.
entonces la tengo que escribir lo más completa posible. ¿Sí? Ese puede ser un razonamiento. Primero identifico cuáles son las ideas generales que está diciendo en esta frase, y una vez que identifiqué que son 4, las empiezo a escribir correctamente. ¿Qué es escribirla correctamente? Escribirlas con sujeto, con predicado, fijarme de quién están hablando, si son los estudiantes los que han estudiado, y qué han estudiado, las estrategias de resolución. ¿Sí? Es como que hay distintos niveles. ¿Se entiende esa forma de razonarlo? Sí. Ahora sí, profe. Gracias. Luego de que yo armé las proposiciones simples, ahora tengo que entrar a ver cómo las junto, cómo escribo con los símbolos de la lógica. Entonces ahí puedo mirar los signos, por ejemplo, puedo ver que hay una coma, puedo ver que hay un i, que la i no es un signo, pero representa un conectivo en particular. Aparece el solo sí, que me está hablando de condicional. Todo eso yo como estudiante debería poder identificarlo, ¿no? Una coma es algo para escribir con un símbolo de la lógica. El i es algo para escribir con un símbolo de la lógica. El solo sí es algo para escribir, ¿sí? Eso es lo que ustedes en este tipo de ejercicio están poniendo en juego. Todo eso tengo que saber hacer. Profe, Acá, una consulta. sí. Ahí, por ejemplo, en ese ejercicio justamente, la coma, la primer coma que hay, no sé si hay otra, esa coma se interpretaría como un i. ¿Qué piensa el resto? Yo la interpreté como un i. Sí, yo también. ¿Alguien lo interpreta como otra cosa? Diga ahora si no lo linchamos. No está mal, digamos, acá la idea es sacar todas las dudas. Yo me di cuenta que era un i porque era como, nosotros vamos enumerando con comas en vez de con i. Entonces en vez de poner i, pone comas, y entonces ahí Perfecto. nosotros podemos ver. Perfecto. Ahí ese es un buen recurso de mirar, a ver, cuando yo hablo, digo i. ¿Sí? Ese es un buen recurso. Lo segundo es, ¿cuándo una coma no la escribiría como un i? El final, el último. ¿Qué Cuando sería el aparece en final un del entonces. Exacto. ¿Sí? Eso está bueno. ¿Por qué? Y también, Porque hay profe, veces puede que ser. uno... Sí. Ah, disculpe. No, No. diga. Por ejemplo, también si hablamos, como está acá, pero en vez de un i, hay un no, significa también este también. Bien. Ahí significaría otra cosa, ¿no? Claro, sí, en vez de i aplican las Profe. estrategias y hubiera o Perfecto. aplican, es lo mismo que dijo la compañera, ¿no? Sería ¿Qué equivalente a es lo que decir, estamos, perfecto, sí. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Está bueno encontrar recetas, encontrar maneras generales para tener en cuenta. Está bueno esto de decir, bueno, una coma es un i, pero no se queden con eso cerrado, porque donde viene una coma con un entonces o con un sí, era un condicional, no era un i, y va a estar mal el ejercicio. Y ustedes después van a decir, pero si en la consulta o en la clase me dijeron que una coma es un i. No. Las reglas, las recetas ayudan, pero acá siempre hay que estar pensando, siempre hay que estar evaluando. La receta me ayuda a encarar el problema, pero después yo tengo que revisar lo que hice y analizarlo en su conjunto. ¿Sí? Oh, se despertó ahí una mascota, que no es la mía también hace lo mismo. Bueno, acá hay un ejemplo de Perdón, profe, resolución. yo quería decir algo y justo ladró la perra. Diga. Si nosotros tenemos un sí, coma, vendría a ser un entonces. Un condicional, ¿no? Y la coma ahí sería un condicional y la coma estaría reemplazando al entonces, ¿sí? Porque yo puedo tener un condicional, lo puedo escribir como si tal cosa, entonces tal cosa. O puedo tener si tal cosa, coma, y ahí reemplacé la palabra entonces por la coma. ¿Sí?
¿Y el pero, profe? ¿Y el pero? ¿Qué es el pero? Eso es lo que yo me acuerdo, no me acuerdo bien si era una o Sería una I, Es ¿no? un niño, ¿no? ¿Cómo? Es Es un una I. O. Es una O, es un I, ¿y alguien más Un dijo I. algo? Un I. Sí, por lo general, el pero lo vamos a interpretar con un I. Porque en general el pero te dice esto, pero esto. Son las dos cosas. No estamos marcando un condicional. Hay que tener cuidado si después del pero no viene, pero si no tal cosa, ahí hay que tener cuidado. Si está el pero solo, va a ser una I. Lo mismo que con la coma. Bueno, fíjense ¿Qué pasa acá si dice esta pero si no? respuesta. ¿Es un O? Ah, el pero si no, a ver, fíjense, si yo digo, los estudiantes van a aprobar es el un examen, condicional. pero si no estudian, no van a aprobar. Es un sí, solo sí. El sí, solo sí, la gente Parece. se enamora del sí, solo sí, y el sí, solo sí casi siempre lo dice la palabra sí, solo sí, porque es muy difícil marcar la doble implicación sin escribir sí, solo sí, es muy difícil. Para mí es un entonces, porque ahí estamos diciendo que si no pasa una cosa, no va a pasar la otra. Yo estoy diciendo, los estudiantes van a aprobar el parcial, pero si no estudian, ahí viene el entonces. Claro, sería los estudiantes El del pero va a nivel ser un I, primero, un sí, I y después el entonces. exacto. ¿Y cómo voy a armar el entonces? Con la negación del primero. Perdón, va a ser, si no estudian, a ver, los estudiantes aprueban el parcial, pero si no estudian, no aprobarán. Entonces ahí hay un no algo, entonces no algo. ¿Sí? Sí. Pero sí, el pero me va a estar dando un I, porque es lo que necesito para juntar las dos Sería partes. un I como, o sea, que afecta al entonces que debería estar entre paréntesis el entonces, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces sería entre Ok. paréntesis. Bueno, fíjense acá, cómo está, cuál de las dos resoluciones o la identificación de las proposiciones simples estaría bien, es como dijeron ustedes. Fíjense que acá lo único que a mí me hacía ruido era, los problemas se plantean a los alumnos, está bien, los alumnos buscan las soluciones a los problemas, está bien, está completado. Los alumnos aplican las estrategias de resolución de problemas. Los alumnos estudian las estrategias de resolución, porque acá había algunos que habían puesto solución y no resolución, ¿sí? Eso tampoco es que va a hacer que esté mal el ejercicio, pero bueno, me parece que esta interpretación es como la más correcta. Bueno, y dada este A, B, C y D, ¿cuál de las dos expresiones compuestas les parece que es correcta? Puede ser un La poquito primera. para arriba, así Yo lo hice leo con La primera. el enunciado. Ahí Yo hay lo hice alguien que como no la alcanza a segunda. escuchar. Hay alguien que no alcanza a escuchar bien lo que decía. Que si puedes subir un poquito para arriba, así leemos mejor el Ah, es enunciado. perfecto, sí. Vamos a juntar un poco más para que se vea todo en la pantalla. ¿Ahí se alcanza a ver? Sí, profe. Ok, Para entonces, Yo diría que la Son las segunda, dos profe. únicas formas. no, estas son dos de las que vi en sus resoluciones. Podrían haber, si alguien tiene algo más, me dicen y yo le Sí, agrego. por eso. Sí, Yo lo usé más o menos con la segunda. más o menos. ¿Y cuál es la diferencia? Pasa Yo que yo lo puse, hice cuando ponía, vio que hice, o sea, lo que tuvimos nosotros decía todos y qué sé yo. Ujú. Bueno, yo puse como que, como a todos los alumnos se les daba problema, y como después decía algunos, negué el todo, ¿me entiendes? Ah, sí, sí, es que por ahí Y venía después,
No van a Ajá. encontrar un todos o un algunos, se los prometo. Porque después esas Entonces, son palabras que en lógica en lógica de predicado significan otras cosas. bueno, entonces me quedó como, si no hubiera puesto el todos, me hubiera quedado como la segunda, pero como puse el todos y negué ese todos, me quedó como A y no B, y Ah, C, no C y no D. ¿Me explico? sí, ok. Bueno, ¿y acá qué les parece? De estas dos, ¿cuál está bien y cuál no? ¿Y por qué? Para mí sería la segunda porque em, en la primera diría que se plantean los problemas, buscan las soluciones y aplican la estrategia de resolución. Y si han estudiado. Y en la otra dice, como dice en la oración, que se plantean los problemas, buscan las soluciones y si han estudiado, aplican esas estrategias. Ok. ¿Y dónde? A ver, Acá el problema está ¿por donde qué dice solo si vinculaste? las A han ver, estudiado. esperen. Al estudiante que estaba hablando, ¿cómo es tu nombre? Facundo. Facundo, ¿dónde en la frase, dónde encontraste algo que te ayudó a decidir que la implicación es solamente entre la C y la D? Porque esa es la diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la primera opción y la segunda? ¿Quién es el antecedente? Claro. ¿Se alcanza a ver eso? Aplican las estrategias de resolución solo si han estudiado. Ok. Y bueno, y de eso que leíste, ¿qué es lo que te estoy ajustando cada vez más, lo sé? ¿Qué es lo que te hace pensar que el antecedente es solo la C? Y porque es lo único que está después del solo sí. Algo más. Porque está al Porque revés, la explicación. no, no está mal ninguna de las dos cosas que están diciendo, pero fíjense que dice, las han Es como un estudiado. factor necesario para que se cumpla. Sí, pero estoy yendo a otro lado, estoy yendo a lo que está escrito. Dice, solo si las han estudiado. ¿Yo puedo interpretar que han estudiado otras cosas además de la resolución de problemas? Ah, no, porque dice, aplican las estrategias solo si las han estudiado. Y el las han estudiado se refiere a las estrategias, que es lo que dijo antes. Perfecto. Esa sería, digamos, la duda, yo lo puedo escribir a lo mejor como la primera frase. Y después reviso. ¿Qué es lo que tengo que revisar? Si el antecedente que yo estoy poniendo es realmente lo que decía el enunciado. Cuando yo voy y reviso el enunciado, me estaría dando cuenta que si las han estudiado, está haciendo referencia solamente a las estrategias de resolución. Y entonces ahí separo esto. El antecedente es solamente el C. Ahora, ¿por qué es C y entonces D y no es D entonces C? Profe, yo había Porque puesto dice solo si las han un... estudiado. Y el las han estudiado es condición necesaria para que apliquen las estrategias. Y la condición necesaria siempre va al lado derecho de la flecha. Por decir. Bien. ¿Alguien que tenga Y algo profe, más ¿por para qué no sería decir? un bicondicional? Porque yo me equivoqué en eso. ¿A dónde tendrías el bicondicional? ¿Acá? En el entonces. En este. Sí, O porque sea si no que estudias, si no sabes las estrategias, no vas a poder solucionarlo. ¿eso lo dice el enunciado? Sería algo así, ¿no? Quedó fea, pero bueno, es la doble implicación. ¿Lo dice el enunciado? No. Para que yo use el bicondicional, que está bueno que esto surja acá porque recién también lo plantearon. El bicondicional, ¿qué significa? Que se cumplen las dos situaciones. ¿Cómo escribiría el bicondicional? Si estudiaste las reglas de resolución, entonces aprobás el parcial, o podés resolver el parcial. Y si resolviste bien el parcial o aprobaste el parcial, entonces estudiaste las reglas de resolución, las estrategias de resolución.
Yo estoy asegurando las dos cosas. Estoy diciendo que si aprobaste es porque estudiaste las estrategias. O si resolviste es porque estudiaste las estrategias. Y si estudias las estrategias, vas a saber resolverlo. Es más fuerte lo que estoy diciendo. Puede haber que no apruebe o que no sepa resolverlo, no porque no estudió las estrategias de resolución, sino porque además le faltaba saber calcular, no sé, la potencia y no sabía calcular la potencia. ¿Sí? No, la frase no me está dando esa fuerza del condicional. Por eso les digo que es difícil escribir el condicional sin usar un sí, solo sí, o escribir como les acabo de decir, A, entonces B, y B, entonces A. Es muy difícil escribir un bicondicional sin que sea así, clarito, clarito. ¿Se entiende? ¿Se me durmieron los 90? Sí, se entiende. Se entiende, profe. Extraño poder verle la cara a los 90 y irme a molestar a los que están sentados al final, que están comiendo tortita, que uno está durmiendo, que otro está jugando con los jueguitos. Eso pasaba en el aula. Y íbamos a molestar a los de atrás. Bueno, entonces, por este lado el bicondicional, no se tomen como regla que nunca va a haber un bicondicional, no, pero descansen en que no es interpretación, va a estar bien escrito el bicondicional, ¿sí? Lo van a poder ver desde la sintaxis. ¿Por qué no es esto al revés? ¿Alguien me había dado su opinión? ¿Habría otra opinión? ¿Habría otra manera de decirlo? ¿Por qué es C entonces D y no D entonces C? Profe, para mí tiene sentido decir que es D entonces C. O sea, lo decimos así como usted dijo. Los alumnos estudian las estrategias de resolución. Perdón, si los alumnos estudian las estrategias de resolución, los alumnos las van a aplicar. O sea, tiene sentido decirlo. Y como dice, un condicional no siempre el antecedente está a la izquierda y el consecuente a la derecha. Así que puede ser al revés también. El antecedente va a ser D y el consecuente va a ser C. ¿Ok? ¿Alguien que quiera sumar, restar, decir algo de lo que acaba de decir el compañero? A ver si hay alguien en el chat que no estoy leyendo. Yo quisiera que todos salten ahí diciendo algo. Pasa para mí, ¿no? Lo que él dijo no es que está mal, pero siento que, por ejemplo, lo que dijo respecto al antecedente, ahí sí está mal, porque el antecedente siempre va a ir antes de la flecha y el consecuente siempre va a ir después de la flecha. Puede darse también que, por ejemplo, en este caso, sea primero D y después C, pero el antecedente siempre va a estar antes de la flecha y el consecuente después de la flecha. Siento que ahí, en esa parte, creo que se equivocó, pero no sé. Perfecto, sí. Y es lo que yo hubiera querido que todos saltaran diciendo. Los 87. Yo creo que lo digo por la oración. Pero son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es que yo vaya y mire cómo está escrito y ahí tenga que pensar, deducir o mirar cómo está escrito para decir cuál es el antecedente y cuál es la consecuencia. Eso es lo que puede variar de la forma que está escrita la expresión, pero el antecedente siempre va a la izquierda y la consecuencia siempre va a la derecha del condicional, siempre. ¿Sí? La dificultad acá está en poder identificar a quién estoy marcando como antecedente, como hipótesis, ¿sí? Como condición que era suficiente o necesaria. Suficiente. Ok, ¿sí? Ahí está la complicación, es saber identificar, depende de cómo está escrito, cuál es la condición suficiente, cuál es la hipótesis que yo estoy planteando, cuál es el antecedente que yo estoy planteando. Eso es lo complicado. Ahora, si yo sé cuál es el antecedente, cuál es la hipótesis y cuál es la tesis, yo ya sé quién va a la derecha y quién va a la izquierda.
Eso es importante que quede claro, chicos, para todos. Está buenísimo que pase acá. Agradezco, digamos, esto de que pase acá, porque tenemos la chance de poder corregirlo para que en el parcial no les pase, ¿sí? Profe, ¿puede repetir? Se me cortó el wifi. No, es esto que vos habías... Ah, no, Zoe lo había dicho. Que lo difícil en este tipo de ejercicios está en identificar cuál es el antecedente y cuál es la consecuencia, que va a depender de cómo esté escrito. Ahora, si yo sé cuál es el antecedente o hipótesis, como lo habíamos dicho en la clase del condicional, yo ya sé que eso va a la izquierda del condicional. No hay otra. Si yo estoy diciendo, este es el antecedente, eso se escribe a la izquierda. ¿Sí? Sí, profe. Ok, bueno, entonces vamos a ver si dentro de cómo está escrito, digamos, hay que tener cuidado, no es que no haya que tener en cuenta la semántica, sí hay que tener en cuenta la semántica, pero primero me ajusto a la sintaxis. Después la semántica me puede llegar a restringir un poco más. Por ejemplo, en este ejemplo que les daba la profe en la teoría, si una persona nació en San Luis, no puede haber nacido en otro lado, ¿sí? Entonces ahí la semántica me va a restringir un poco más. Pero no es que analizo, no es que arranco analizando la semántica, porque ahí tenemos muchos problemas de interpretación, no todos vamos a interpretar lo mismo. A ver, acá dice, aplican las estrategias de resolución solo si las han estudiado. ¿Cómo puedo pensar esto? Puedo decirme cuál es la hipótesis y ver si alguna de las dos frases tiene pinta de hipótesis, o cuál es la condición suficiente, o cuál es el antecedente. Son tres palabras que significan cosas distintas, pero que nos ayudan a pensar esto. Si yo pregunto, ¿cuál tiene más pinta de hipótesis? Siendo muy informal. ¿Cuál es la hipótesis en esta situación? Y aplican las estrategias de resolución. ¿Sí? Ahora ese que... tiene... Uy. Perdón. Ahora que justo desglosaron esa forma, yo lo veo como, creo que fue Edgar el que lo dijo, como si fuera D, entonces C. Porque si han estudiado, entonces van a aplicarlas. ¿Me explico? Pero no sé. Es lo esperable, ¿no? ¿A ustedes nunca les pasó que estudiaron algo, pero después cuando llegaron no se acordaban y no lo pudieron hacer? Claro, para mí, para que apliquen, es necesario que hayan estudiado. Claro, es necesario que hayan estudiado. Me parece que es condición necesaria que hayan estudiado para poder aplicar las estrategias. Ok, pero no es suficiente para poder aplicarla. No. Perfecto. Capaz que estudiaron y no las pudieron aplicar. Ok, entonces condición necesaria. Y la condición necesaria es la que va a la derecha, del condicional, ¿sí? Cualquiera de los razonamientos que estén bien, ¿no? Que yo sepa cómo esto de identificar una condición, discriminar, diferenciar la condición necesaria de la suficiente. Lo necesario es, necesito esto, pero no me alcanza para asegurar lo otro, ¿no? Lo necesito, pero no es suficiente. Es lógico que acá esté la dificultad, está bien que esté acá la dificultad, esto es lo más difícil. Esto está bien, digamos, que se den las dudas acá. La otra forma es que en este ejemplo en particular tienen el solo sí escrito. No hay, digamos, no hay trampa acá, tienen el solo sí escrito. Y acuérdense que lo que habíamos dicho es que lo que le sigue al solo sí es la condición necesaria. Es lo que va a la derecha del condicional. Lo que marca la diferencia es la palabra solo. Si yo no tuviera la palabra solo, entonces estaríamos hablando de otra cosa. Yo daría vuelta al antecedente. Ahí es donde, si no lo tienen en claro, lo revisan, lo buscan en el manual, lo preguntan, ¿sí? Pero bueno, la correcta entonces sería esta. Esa sería la forma correcta de hacerlo.
Bueno, y ahora vamos apurando esto para que podamos llegar al tema de resolución y ya se termina la clase. Bueno, Algunos tienen cálculo, por las dudas. claro, por eso, sí. Pongo cuarta, quinta. Bueno, y la segunda parte de este ejercicio era igual, clasifique cada una de las fórmulas bien formadas como tautología, contradicción, contingencia o consistente según corresponda, y acá aparece la palabra justifique. No dice cómo vas a justificar, así que esta resolución está correcta. Justificaron por tabla de verdad. Y la respuesta es, esta fórmula es una contradicción, ya que su tabla de valores es la siguiente, ¿sí? No dio la definición acá, mostró la tabla. Entonces está justificando por tabla. Y está bien que sea contradicción porque todos los valores de verdad se evaluaron como falsos al final, ¿sí? Entonces esta respuesta está correcta. Eso es lo que no sé yo, profe, porque Profe. si me tengo que justificar si es tautología o contradicción, Sí. y no hago la tabla, ¿cómo sé? Y ahí va a estar complicado, o sea, la tabla sí o sí la vas a tener que hacer para saber. La diferencia es si escribiste, es como las operaciones. Si vos das un resultado y no escribiste la tabla, no va a estar mal, pero no va a estar del todo bien. ¿Sí? Porque sí, vos sí o sí tenés que hacer la tabla, aunque A eso sea me medio refería, claro, complejo. que no se puede Sí. decir si es tautología o contradicción sin hacer la tabla. Claro, no, porque sí o sí necesitas ver sus valores de verdad. Hay cosas como esto del no P o P, no P o Q, no P o P, una cosa así. Hay algunas que uno ya sabe que es tautología por definición, pero son 2 o 3. El resto sí o sí necesito hacer la tabla, porque esa clasificación mira los valores de verdad de la tabla. La diferencia está si hago la tabla medio así en borrador en papel y no la pongo en el resultado, no la pongo en la respuesta en el parcial. Ahí va a estar la diferencia. Iba a decir algo, profe, pero ya me encontré el error. Ah, bueno. Bueno, y vamos al último, que era el tema de resolución de problemas. Acá había alguien que lo había hecho, el de resolución de problemas. A ver, ahí lo muestro. Me parece que era este. Sí. Ahí se alcanza a ver. Bueno, yo puse, en este tema se evalúan conceptos relacionados con resolución de problemas, se evalúa análisis de enunciado, descomposición, refinamiento sucesivo, las estructuras de control, que en realidad todavía el concepto así como estructuras de control no lo hemos tenido, pero ¿a qué se hace referencia? A cuando yo me doy cuenta que hay algo que se va a repetir muchas veces, y entonces utilizo esta estructura de la repetición, o son todos pasos uno debajo del otro, ¿sí? Esas serían como las dos variantes que van a tener en este tipo de ejercicios. También puede ser que usen en otro tipo de ejercicio el condicional. En este, de las figuras no, porque no es algo que hayamos puesto que el procesador sepa interpretar. Si estuviera escrito, sí lo tendríamos que usar. En eso, ¿alguien tiene duda de qué significa esto del repetir? ¿Alguien no lo pudo usar, no sabe cómo usarlo? Yo lo entendí para repetir en el número de pasos, porque si vos te das cuenta es un cuadrado, entonces podés repetir la misma acción 4 veces. Claro, ¿sí? Entonces, Yo repetí lo que fue los pasos y derecha, izquierda también. Ok. Ujú. Entonces, se entiende, digamos, si alguien no lo entiende, por favor lo dice. Pero bueno, la idea es esto, cuando yo me estoy dando cuenta que hay un conjunto de acciones que las voy a repetir varias veces, entonces hago esto de ponerlas dentro de la estructura de repetir. ¿Eso a qué me ayuda? A que mi código sea más legible, ¿sí? Porque imagínense, acá son 4 veces, pero si yo tuviera que repetir una acción 100 veces, ¿la voy a escribir 100 veces en el código, en el algoritmo? No, pongo repetir 100 tal cosa. Esa es la idea. A mí
no me costó la idea de armarlo, del repetir, eso no. Pero el tema del lápiz era una cuestión que no sabía dónde está ubicado en la hoja. O sea, sé cómo está posicionado, ¿no es cierto? Pero en dónde está en la figura, no. Claro, este ejercicio está como más libre que el ejercicio del práctico, ¿sí? El ejercicio yo del podía práctico, posicionar donde yo quería. claro, porque el ejercicio del práctico, ¿cuál era la diferencia? Sabían que había cuadritos, entonces el adelantar uno era adelantar un cuadrito. Esas fueron las dudas que se dieron ayer en el chat del grupo. Sabían que había un cuadrito y sabía el lugar exacto donde estaba ubicado el cursor. Eso es en el práctico, que es una situación distinta a esta. Bien, acá como no hay cuadritos y yo voy a tener que tomar una decisión, voy a tener que decir yo, ayudarme con una medida, el número de pasos. Puedo suponer que un paso es 1 centímetro, por ejemplo, para poder realmente dibujar. O un paso son 2 centímetros. Eso lo escribo en la resolución y va a estar bien. Y lo único que me decían, ahí te dejo hablar, y lo único que me decían del cursor era la orientación, digamos, en la que estaba. Sí o sí está mirando para la izquierda, lo tengo que tener en cuenta, pero lo puedo ubicar acá abajo y empezar dibujando el cuadrado grande desde abajo, lo puedo ubicar acá y empezar el cuadrado desde la parte superior, o lo puedo ubicar acá, pero para empezar a dibujar lo voy a tener que dar vuelta para que pueda dibujar el cuadrado, ¿sí? Esas son cuestiones que ustedes tenían que decidir. Lo puedo ubicar acá. A ver si está bien, profe. En el repetir puse 4 veces y después en acciones primitivas puse adelantar 4 pasos, girar, o sea, derecha 90 y repetir sucesivamente eso. Sí, te estoy escuchando así como que me da miedo decirte que sí porque debería ver las 2 líneas. Profe, Ahora en todo caso, yo tengo sí. una consulta con el repetir. Sí. Por ejemplo, yo hice la versión 3, ¿no es cierto? Y en la versión 3 en la que se me repetía. Yo al final de la versión 3 tengo que aclarar que tengo que repetir. O cuando empiezo la versión 4 digo, ahí recién pongo repetir tanto. No sé si me explico. En todos lados algo te va a hablar del repetir. En la versión 1, por ejemplo, podés decir, no sé, para cada uno de, o en la versión 1 va a haber algo que esté dando idea del repetir. En la versión 2 también, y en la versión final, o versión 3, ¿cuál va a ser la diferencia? Que en la versión final, sí o sí tenés que repetir la sintaxis, respetar la sintaxis. Sí o sí vas a tener que escribir primero la palabra repetir, después el número de veces que querés repetir, y después el conjunto de acciones que querés repetir. Puede ser 1, 2, 3. ¿Se entiende? Pero de alguna manera, en las versiones anteriores, algo de lo que escribas tiene que dar cuenta de que eso se va a repetir algunas veces. Profe. Sí. Yo tenía un par de dudas en ese, porque la forma en la que lo había pensado era versión 1, dibujar un cuadrado. Sí. Que es como, digamos, una muy básica. Versión 2, dibujar... En la versión 1 ¿Pero no es dibujar un bajar el cuadrado? lápiz. Pero no, la versión 1 es aplicar descomposición, ¿sí? No hay tanta especificación. Bajar el lápiz, levantar el lápiz, yo lo esperaría más en una versión 2, en una versión 3 o en una versión final, ¿sí? Lo primero que yo voy a aplicar en la versión 1 es descomposición del problema. ¿Yo acá qué problema tengo? Tengo que dibujar 2 cuadrados. Además, esos 2 cuadrados no son iguales, no están ubicados en el mismo lugar, ¿sí? Esas cosas las veo. Entonces, el problema es, a lo que decía uno de ustedes recién, ¿el problema es dibujar un cuadrado? No, bueno, dibujar 2 cuadrados en diferentes posiciones. Bueno, ojo. Por ejemplo, puse había dibujar que un cuadrado dibujar, ¿no? grande y dibujar un cuadrado chico, puse, por ejemplo. Ok. Bueno, vamos a mostrarles en función del tiempo. Sí, había que dibujar los dos. Yo me di cuenta. Claro, que sí. Es la figura completa, ¿no? Bueno, les voy a mostrar esta resolución para que el que se tenga que ir a cálculo pueda partir. Fíjense, esta es una resolución, ¿sí? De uno de ustedes. Versión 1 dice dibujar un cuadrado pequeño
Tarea 1, dibujar un cuadrado pequeño. Tarea 2, posicionarse en el papel. Tarea 3, dibujar un cuadrado grande, ¿sí? Si yo veo esta versión 1 y me voy al dibujo, digo, primero planteo dibujar el cuadrado pequeño, este debe ser el pequeño, ¿no? Después dice posicionarse en el papel, claro, porque hay una distancia, hay una diferencia entre uno y el otro, me tengo que mover sí o sí para poder empezar a dibujar el otro, y dibujar el cuadrado grande. Ok, el otro es un cuadrado grande. No está mal. ¿Cuál es la corrección? O la pregunta es, ¿qué correcciones les parece a ustedes que podría hacerse sobre esta versión para mejorarlo? Yo pondría solamente 2 tareas. No sé, ¿Cuál? solamente dibujar cuadrado pequeño y cuadrado grande. Ok. También ahí, ¿qué sugerencias podrías hacerte y qué sugerencias podrían hacerle a esa propuesta de solución con 2 tareas? Yo también podría, o sea, pondría dibujar cuadrado pequeño y podría dibujar un cuadrado el doble de grande, porque para mí es como más o menos lo mismo. Perfecto. Ahí empezar a mirar un poco más, ¿no? Afinar un poco más. Lo de posicionarse en el papel me gusta en la versión 1 porque marca una distancia, marca que hay que ponerse en otro lado, ¿no? A lo mejor hubiera estado bueno porque fíjense que no es cualquier otro lado. La misma línea, sigue en la misma línea izquierda, ¿no? Está bien esto de que aparentemente el más pequeño es la mitad del más grande. Eso también está bueno. Podrían haber puesto dibujar un cuadrado pequeño del lado 2 y después dibujar un cuadrado grande del lado 4 en la versión 1 y me hubiera gustado más, ¿sí? Posicionarse en el papel podría estar mejor escrito porque podría decir abajo, ¿no? Porque no es en cualquier lugar que me voy a posicionar. Yo estoy viendo que si arranqué dibujando el pequeño, me voy a mover hacia abajo y podría decir posicionarme 2 pasos abajo, ¿sí? Pero bueno, esta estaría un 70% bien resuelta. Profe, yo justo sí. en esa parte, yo puse como tarea 1, debo dibujar cuadrado 1 con lados que son la mitad de los lados del cuadrado 2. Tarea 2, moverme hacia abajo. Y tarea 3, dibujar el cuadrado 2. ¿Está bien o tendría que agregarle Sí, algo más? lo único que te corregiría ahí es que en la tarea 1 vos estás hablando de un cuadrado 2 que todavía no existe. ¿No? Tampoco es que esté totalmente mal, porque acá la idea es empezar a pensar las resoluciones, ¿no? Tampoco es que estaría mal. Yo les puse ahí un comentario que dice, la versión 1 surge del análisis del enunciado y de la aplicación de la descomposición. Divido las tareas centrales necesarias para dar solución al problema. Es necesario tener en claro cuál es el objetivo planteado. La versión 1 no debe estar escrita con las acciones primitivas. Y ahí está, esto tiene que ver cuando me decían bajar el lápiz, subir el lápiz. Es muy concreto eso. Yo sé que voy a tener que poder escribir, sí, es verdad, está bien pensado. Pero en la versión 1 nos ocupamos más de cómo hago más sencillo el problema. Y en la versión 2, en la versión 3, ya lo voy especificando hasta llegar a usar solamente lo que entiende el procesador. La versión 2, fíjense ¿cuál es la versión 2 que propone este estudiante? La desagregación de la tarea 1 se da en estas 4 acciones. Dibujar línea superior de un cuadrado pequeño, eso me dice que dónde va a estar posicionado, acá arriba, ¿no? Cuando yo corrijo, veo eso, tengo que interpretar eso, está posicionado acá. Entonces, lo que espero ver en la versión 3 es que avance. Si ya giras 90, 45, 180, va a estar dibujando para el otro lado. Después dice, dibujar línea lateral izquierda de un cuadrado pequeño, dibujar línea inferior de un cuadrado pequeño y dibujar línea lateral derecha de un cuadrado pequeño. Entonces, ¿qué miro yo? ¿Y qué voy a revisar que después se respete? Que cuando termine de dibujar el cuadrado pequeño, el cursor, ¿cómo quedó? Quedó acá arriba y mirando para arriba. Entonces, cuando se mueva para dibujar el otro, sí o sí va a tener que haber un giro de 180 grados, porque ahora tengo que mirar hacia abajo, y me voy a tener que desplazar.
esa medida que me desplace sí o sí tiene que ser más grande que el lado del cuadrado pequeño. Eso es lo que yo como profesora, cuando voy corrigiendo, voy mirando, ¿sí? Después dice... Profe, ¿cómo que Sí, no escuché? Yo, por ejemplo, fíjate, hice que se desplazara, porque vi más o menos que el lado del cuadrado chiquito era más o menos la distancia que había entre el cuadrado grande y el chico. Entonces le metí que se moviera a esa distancia, más o menos. ¿Está sí, mal eso? pero esa misma distancia, o sea que el dibujo del cuadrado va a quedar pegado al primero. No, o sea que yo hice que empezara en la esquina superior derecha del cuadrado grande, por ejemplo. En la Que esquina siguiera toda la superior vuelta, derecha, acá, ajá, ahí, ajá, sí. que fuera, bueno, Dio la girando vuelta, y dio la terminar ahí vuelta otra vez, ajá. Y y después, terminar bueno, acá. ajá, que Sí, girara, así apuntaba hacia el frente, por así decirlo, y que pero avanzara. ya quedó apuntando hacia el frente. O lo diste vuelta para aquel No, lado. no, tiene razón, ya quedaba mirando hacia el frente. Bueno, que avanzara la cantidad, por ejemplo, yo le puse que el chiquito medía, no sé, 2 pasos. Entonces yo Ujú. puse que avanzara 2 pasos, así quedaba en la esquina inferior derecha del cuadrado chiquito. Perfecto, sí, eso ¿Eso está está bien, mal? porque ¿Está esta bien? distancia, no, está bien, tomaste una decisión ahí. Esta distancia es la que puede variar, ¿no? Puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, ¿sí? ¿Qué es lo que uno puede mirar? Y a ojo pareciera ser que es el mismo diámetro, el mismo largo que esta. Entonces, bueno, digo, adelantar 2 y después va a ser 2. Sí, eso está bien, eso ahí tampoco va a haber tanta corrección. Sí es importante esto porque, por ejemplo, uno de ustedes cuando llegó acá arriba, en vez de avanzar solamente, giró primero a la izquierda. Entonces el cursor se movió hacia la izquierda y quedó apuntando como está acá. Y ahí dijo avanzar 7, entonces se fue para acá. Después giró a la izquierda otra vez y entonces dio vuelta para abajo y puso avanzar 2. Y entonces el cuadrado chiquito lo dibujó acá. Ahí hay que tener cuidado con eso. Acá ya estamos en un nivel bien concreto o sea, si me dice girar a la izquierda, y giro a la izquierda. No es que, no, más o menos era para allá. No, acá yo voy a ejecutar lo que está escrito. Entonces, bueno, en esta versión 2, lo único que está para corregir, digamos, es que esto de chico, pequeño, grande, es como que ya me podrías decir un tamaño, ¿no? Entonces ahí está el comentario de que la versión 2 desagrega o refina las tareas planteadas en la versión 1. Ah, eso también, por favor. En la versión 1, si hay 3 tareas, en la versión 2 no puede haber una tarea numerada como tarea 7.1. No existe la tarea 7. Tengo 3 tareas, tarea 1, tarea 2, tarea 3. Profe, Lo que disculpe voy a que lo encontrar... interrumpa. Sí, dígame. Ya son las 10 y varios tenemos cálculo. Ok. Nos tenemos que Yo retirar. esto lo voy a subir. Ah, eso Yo le iba a esto preguntar. Que por ahora favor, lo si voy lo a podía subir. subir para que ustedes lo puedan ver y después les mando un mensaje para poner algún horario de consulta el martes por si ustedes quieren, ¿no? No es obligatorio. Sí, Si sí, ustedes queremos. quieren, Profe, yo entro. Sí. Gracias. podemos hacer ahora, o sea, no ahora, más tarde este mismo ejercicio se lo mandamos y que nos devuelva una Ya, devolución. Sí, el tema es que si imagínense que 100 de ustedes lo hacen, no voy a llegar a corregirlo a todos. ¿Sí? Ah, ok. Ese va a ser el problema. Algunos sí voy a poder corregir, pero no me puedo comprometer a corregirles a todos. Y profe, y si si se pone uno de ejemplo o parecido para que nos autocorrijamos. Claro, la idea es esa. Lo que puedo hacer es poner un enunciado nuevo o este enunciado, el que no lo hizo, lo hace antes de ver la solución y Yo lo entonces tengo después hecho, chequea. pero por eso no sé si está bien o mal No va a para haber, lo que podemos hacer es, por ejemplo, si hacen el código, mandan el código y entonces yo ejecuto. Yo puedo evaluar esto nada más. Eso es más fácil. ¿Sí? Esto lo puedo evaluar y ver. Lo que bien. no voy a es si funciona o no, pero lo que no estaría pudiendo evaluar es si mantiene una lógica, si respeta el orden que dio en la versión 1 y en la versión 2, si la versión 1 está bien escrita, ¿sí?
Pero bueno, puedo poner un enunciado nuevo para que ustedes puedan practicar y después cuelgo la resolución correcta de ese enunciado. Lo que pasa es que acá no va a haber una única manera. No todos tienen que empezar dibujando el cuadrado pequeño. No, pueden empezar dibujando el cuadrado grande. Incluso hay gente que puede plantear primero dibujar este lado nada más y eso es una tarea. Después dibujar esto y eso es otra tarea. Ahí va a estar mal aplicada la descomposición, porque la idea es ver el cuadrado y no ver líneas distintas. Hay alguien que podría haber puesto dibujar 8 líneas. Profe, le comentamos